Episodio 37 de Sirenas Cuánticas, el único podcast que no es Putin. Hoy tenemos a un invitado que ya ha estado con nosotros en ocasiones anteriores, ya nos vino a presentar por ahí Juego de Tronos, que es una historia ficticia, pero hoy venimos a hablar de Juego de Tronos de la vida real. Muy, un gustazo tenerte de nuevo. Pues siempre es un placer venir aquí a Sirenas Cuánticas. La verdad disfruté mucho cuando grabamos el episodio de Juego de Tronos. Y pues sí, hoy venimos a tratar también intrigas palaciegas, apuñalamientos, traiciones, guerras. Juego de Tronos con gente fea, básicamente. Muy bien, hablando de esto, el tema, para que les quede claro a todo el mundo, va a ser... Hoy vamos a hablar de la situación, la tensión, el conflicto bélico que existe en este momento, al día de grabación, entre Rusia y Ucrania. Este conflicto que empezó como una tensión fronteriza y que ha ido escalando. Vamos a ver qué está pasando justamente ahora. Y si el tiempo lo permite, hablar de las situaciones que llevaron hasta este momento. En un universo con terraplanistas y quesadillas sin queso, Sirenas Cuánticas es un podcast donde el arte, la ciencia y la historia confluyen con los hechos. Pues qué bueno que se quedaron a escuchar este Juego de Tronos de la vida real. Del otro lado tenemos por allá a Beto. Hola, ¿cómo están? Y Moy, el micrófono es tuyo. Bueno, no es tuyo, pero lo puedes usar durante este rato. Ok, pues empecemos. Es un tema complejo y además también espero echar un poco de luz porque este tipo de conflictos suele hacer que salgan los politólogos y los geopolíticos de Twitter. Entonces, pues veamos, podemos ponerle un poco de calma y explicar esta situación que es, como comento, es una situación altamente compleja, pero vamos a intentar así como reducirlo a sus elementos mínimos, ¿no? Esta tensión escala después de los meses de tensión entre los dos países eslavos, entre Rusia y Ucrania. Y todo esto se detona cuando el presidente ruso, Vladimir Putin, reconoce como entidades políticas independientes la región de Donetsk y de Luhansk, que justamente son estas dos partes de Ucrania que son de población mayoritariamente rusófona. Hay que entender que Ucrania en algún momento formó parte de Rusia en varias de sus formaciones políticas, pues, ¿no? Rusia en algún momento, o sea, Rusia la que conocemos hoy no siempre tuvo ni la extensión ni el territorio que conocemos. De hecho, justamente el Rus de Kiev, esta organización política medieval, es la que para muchos rusos consideran como el origen político, geográfico, soberano de lo que ahora actualmente es Rusia. Pero bueno, hablaremos un poco más del Rus de Kiev, profundizaremos después. Cuando colapsa Moscú y el modelo soviético se viene abajo, pues varias de ellas piden su independencia, entre ellas Ucrania. Entonces, y así nace la desunión soviética, ¿no? Un poco, ciertamente. De hecho, o sea, Rusia, la Rusia soviética, pues ha sido hasta ahora la máxima extensión continental que ha tenido Rusia, ¿no? Que va desde el puerto de Vladivostok, en las costas del Océano Pacífico, o sea, prácticamente viendo cara a cara a Japón, hasta lo que actualmente, pues podríamos considerar incluso lo que actualmente era la mitad de Alemania, ¿no? La Europa, la Alemania socialista, justamente de su lado del muro de Berlín. Pero bueno, lo que nos lleva a este punto, lo que es interesante, bueno, más bien lo que ha acaparado los titulares en estas fechas recientes, fue justamente el discurso que lanza el presidente ruso el 21 de febrero, en el que declaraba abiertas las hostilidades contra Ucrania, ¿no? Usando varios tipos de justificaciones, estas justificaciones históricas de que Ucrania siempre fue parte de Rusia, algunas justificaciones ideológicas diciendo que Ucrania da cobijo a grupos neonazis y sobre todo estas dos repúblicas que considera independientes. En la Constitución rusa hay un apartado que dice
que el gobierno ruso está obligado a defender a todo ciudadano ruso dentro o fuera de sus fronteras, ¿no? Solo que eso está un poco ambiguamente definido, ¿no? No sabemos si es así como ruso porque sus padres eran rusos, porque tiene pasaporte ruso, porque hablan ruso, porque estuvieron en algunos territorios exrusos. Entonces justamente le da como la oportunidad, la ambigüedad para al gobierno ruso, voy a decir mucho ruso durante este podcast, intervenir exteriormente, pues. Entonces, para catalogar, si Rusia, digamos, reconoce independiente a una nación externa en la que hay muchos rusos, según su constitución, ¿puede intervenir para proteger a esta población rusa? Según su constitución, sí. Hay que entender una cosa fundamental. La legislación internacional no la respeta a los estados fuertes y los estados débiles no la pueden imponer. Pero pues como les comento, no es nada más la pequeña justificación que se da ante los tribunales internacionales y eso, pero pues más que nada el asunto es Rusia es una potencia militar y si tiene suficiente fuerza para hacer algo, lo hará. Bueno, después del discurso que dio Putin en el 21 de febrero, donde justamente comentaba estas cosas, donde incluso amenazó a las potencias europeas que si se atrevían a intervenir, habría las consecuencias más grandes de la historia, que básicamente lo que estaba diciendo es así como, tengo un chingo de armas nucleares. De hecho, lo dijo explícitamente. Sí. Dijo que tenía que no olvidaran, que los miembros de la OTAN no olvidaran que si incluían a Ucrania, eso implicaba que los miembros de la OTAN iban a estar en contra de Rusia y que Rusia era potencia nuclear. Sí. Y también hizo sanciones, ¿no? Como, bueno, más bien, como de, qué sé yo, si se ponen en contra mía, voy a cancelar todas las montañas rusas y ya valieron todas sus ferias, ya no va a haber ferias de ahora en adelante. De por sí llevamos 2 años sin feria. No, imagínense. Eso de las sanciones es muy importante. De hecho, también dice mucho cómo está el conflicto, pero ahorita avanzaremos hacia allá. Como comentaba, las tropas rusas han avanzado sobre el territorio ucraniano. Se han realizado bombardeos en infraestructura militar ucraniana. Y pues los países occidentales afines a la OTAN, tanto miembros como algunos que son aliados, han condenado el ataque por parte de Rusia, pero se han limitado a enviar armamento y equipo ucraniano a los ucranianos. O sea, realmente no ha habido enfrentamientos entre otras fuerzas militares más que las rusas y las ucranianas, ¿no? O sea, ¿por qué está ocurriendo esto en este instante, no? Está la justificación oficial de Moscú, que sería pues la relación histórico-cultural y geográfica del Rus de Kiev, pero la otra más importante es el esfuerzo de autodefensa que Rusia está realizando en contra de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? ¿No? La OTAN es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización de cooperación de defensa mutua de varios países, básicamente que son los países de la Unión Europea más Estados Unidos más sus aliados. Sí, porque básicamente la OTAN se construyó justamente como esta red de cooperación para frenar el avance soviético durante la Guerra Fría. De hecho, la Unión Soviética respondió construyendo el Pacto de Varsovia, que eran justamente sus países satélites, bueno, aliados, para hacer una especie de contrapeso en la OTAN. Un pacto que se hizo entre los soviéticos y la OTAN fue que la OTAN no iba a seguir avanzando y que una vez que cae la Unión Soviética no iba a captar, no iba a atraer hacia su órbita a las exrepúblicas soviéticas, cosa que no pasó. Con Letonia, Lituania, Estonia, Polonia creo que también. Todo lo que termina en Onia. Varios de esos. Ucrania es el país de Europa más pobre. Es muy, 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 muy pobre Ucrania. Entonces, debido a esta dependencia económica que tiene de Rusia, sabe que en cualquier momento va a ser devorado por las intenciones expansionistas rusas. Entonces justamente ha estado intentando orbitar hacia Europa para ser aceptado como parte de la Unión Europea o como miembro de la OTAN. Y, por ejemplo, creo que eso es una cosa importante también de ver, ¿no? ¿Para qué sirve a Rusia, digamos, expandirse? ¿Cuál es el beneficio que le genera a un país anexar a otro más pequeño? Es que depende del país y este es un punto muy importante. Que es, Rusia es vasta, así es gigantesca, es inmensa. Tiene 16 millones de kilómetros cuadrados, que es más o menos como 8 veces México. 11 usos horarios. Sí, es gigantesca. El rollo está en que entre Moscú y Europa occidental
no hay ningún accidente geográfico importante. O sea, la primera frontera que hay en Rusia respecto a Occidente son los montes Urales, pero los montes Urales justo están atrás de Moscú. Entonces, cuando tu corazón político está tan expuesto, lo que necesitas es una política de empuje. Estás defendiendo, empujando hacia todo lo que puedas tus fronteras. O sea, si realmente lo piensan, o sea, los suecos, los franceses y los alemanes han llegado hasta Moscú en varias ocasiones, porque entre Moscú y Europa solo hay una larga estepa. Son praderas y praderas y praderas, que pues pueden ser fácilmente transitadas por tanques o infantería. Justamente por eso todo el tiempo Rusia está empujando hacia afuera. Lo que el punto importante de Ucrania, porque Rusia no quiere que Ucrania se mueva hacia Europa, es que Ucrania sirve como colchón territorial. Porque consideremos, o sea, el país que más bases militares gringas tiene en el mundo es Alemania. Creo que tiene como 200. De hecho, incluso Rammstein, la banda, ¿Sí? Se llama así por una base... ¡Te quiero, puta! Estoy cantando, no estoy diciendo. Es el nombre de una base de la Fuerza Aérea Norteamericana en Alemania. Sí, por eso se llaman así. Entonces, digamos que el sistema de misiles más cercano que tiene Rusia, cerca de sus fronteras, es justamente en Alemania, que son 2,000 kilómetros. Si los pusieran en Ucrania, serían solo 700 kilómetros hacia Moscú, pues. O sea, realmente, sí es una amenaza a su soberanía. Sí, por eso le preocupa tanto y por eso no quiere que Ucrania se orbite hacia Europa o hacia Occidente, ¿no? Sino que la necesita por otra razón también geográfica muy importante, que es Rusia no tiene puertos en aguas cálidas. Todos los puertos que tiene Rusia, todas sus salidas al mar son en el Círculo Ártico. Todos los puertos que tiene están hechos hielo. Viendo la época del año, sí. Entonces, ellos, cuando eran la Unión Soviética, tenían el puerto de Sebastopol, que es el puerto que está justo en el puerto más importante en el Mar Negro, que está en Ucrania. Ahí. Ok. Entonces, por eso resulta tan importante. ¿Es donde está esta pequeña como península? Crimea. Crimea. Es justamente. Ucrania y Rusia son prisioneros de su geografía. Están condenados a tener esta relación de tensión justamente en la posición en la que está. Para entender más, vean nuestro capítulo de parejas tóxicas. Pero sí, ahorita andamos un poco más en Crimea. Pero como también la pregunta es como, ya una vez que han avanzado las tropas militares rusas, porque hay que entender que, o sea, Rusia no es una superpotencia como lo es Estados Unidos o China. O sea, Rusia creo que tiene el mismo PIB que México. O sea, así de jodido. Pero el asunto es que tiene un ejército gigantesco, justamente herencia de la cultura soviética y de la doctrina militar soviética también. La pregunta importante que debemos hacer es cómo ha reaccionado Occidente. O sea, ha habido muchas declaraciones, muchas condenas. O sea, creo que la mayoría de las democracias liberales han condenado la invasión rusa, pero realmente ha habido poco, porque el asunto es que Rusia es el principal exportador de gas natural y de petróleo para toda Europa. Alemania depende profundamente de los hidrocarburos rusos. Entonces, así como, sí estamos enojados, pero no nos dejes de vender gas, por favor, ¿no? Sí. Niño malo. Porque además el gas ruso es muy barato. O sea, porque los otros lugares de donde exporta la Unión Europea gas es Estados Unidos y Qatar. Justamente de esos lugares el gas viene por buques tanque y Rusia viene directamente por gasoducto, y eso es lo que hace tan barato el gas ruso, además porque es gas de muy alta calidad. Además el gas natural es el hidrocarburo más verde que hay, es el que menos emisiones de carbono produce. Y entonces Alemania justamente está, bueno, en la general la Unión Europea está haciendo las transiciones hacia energías verdes. El asunto es que para hacer esa transición la energía que requieren consumir es gas natural. Y digamos que la Unión Europea, a nosotros como latinoamericanos que vivimos en el rinconcito del mundo tan cercano de Estados Unidos y tan alejado de Dios, podríamos pensar que la Unión Europea es un montón de gente muy blanca que se quiere mucho y que están dispuestos a colaborar entre ellos para una sociedad mejor. No. Cada país entre ellos tienen intereses encontrados. La verdad, la Unión Europea
Pues sí, como el tu chiste de la desunión soviética, pues es la desunión europea, ¿no? O sea, sí, queda claro que hay países de primera y países de segunda, ¿no? O sea, Italia, Grecia, España son pues los países subordinados, son el Honduras y Guatemala de la Unión Europea. Alemania de facto es la líder de Europa. Justo seguido después de Francia, porque Francia es la única segunda potencia europea que tiene armas nucleares y que tiene asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, el asunto es que en Alemania acaban de haber elecciones. Angela Merkel, la que fue canciller durante 16 años, acaba de dejar el poder. Y los que ganaron fueron los socialistas y los verdes, cuya agenda principal es la transición al cero carbono. Ajá. ¿Los verdes son marcianos? ¿Me estás diciendo que hay marcianos controlando Europa? Bueno, no, son chinos, la verdad, son los que controlan Europa. Pero, no, sí, son los del partido, los ecologistas, pues, ganaron okay. En alianza con los socialistas, fueron los que ganaron. Aclaremos que no es el Partido Verde Ecologista de México. No. El de allá sí es ecologista. Por eso las sanciones han sido en cierto tipo de exportaciones, pero no han sido en petróleo ni en gas natural. Entonces yo creo que Putin está haciendo el cálculo de, pues está bien, lo que vende es petróleo y gas natural, ¿no? O sea, está bien, nos va a doler no vender vodka, pero petróleo y gas natural, ¿no? O sea, el vodka es el combustible de los rusos, ¿no? No de Europa. Yo creo que justamente Putin está haciendo ese cálculo, ¿no? O sea, sé que me lo van a comprar y si no me lo compran todavía está China y la India que son estas devoradoras aspiradoras de recursos y voy a tener suficiente solvencia para mantener una guerra al menos en el corto plazo, ¿no? El beneficio que puedo obtener de mantener esta tensión militar. De hecho, en algún momento China estaba en el Pacto de Varsovia, ¿cierto? No podría confirmarte, estoy casi seguro de que sí, pero no. Me parece que no era miembro activo, pero era algo así como miembro observante o algo así. En este instante, justamente, el poder hegemónico en el mundo sigue siendo Estados Unidos, ¿no? Es el imperio, pues sí, hegemónico el que controla más que nada los intereses. Y justamente por eso, a pesar de que Rusia y China son rivales en ciertos aspectos, les resulta mucho más conveniente aliarse contra ese poder hegemónico, ¿no? ¿Podrías decir que hasta cierto punto China sale ganando en cualquier caso? Es que esto es muy interesante. Ahorita Biden está en una posición muy jodida, o sea, básicamente está entre el oso y el dragón. Parte importante de... Ahora sí es Juego de Tronos, cabrón. Sí, el águila calva contra la casa del oso y del dragón, pues, ¿no? Fuego y sangre. Una de las partes importantes por las que China, o sea, realmente la idea, a nosotros cuando estábamos, ¿qué edad tenías en los 2000? Entre 2001 y 2005. Como 2 años, güey. No, -3. Sin cabello, ¿será? No, como 20. Y por ejemplo, en ese entonces no considerabas como China esta superpotencia, ¿no? De hecho, no. Si te das cuenta, ese despunte fue más o menos como entre 2007, 2008, tal vez en 2010 es cuando empezamos a escuchar China como esta nación monstruo que rivaliza con Estados Unidos. Y eso fue básicamente porque después del ataque de las Torres Gemelas y las incursiones que hizo Estados Unidos en Medio Oriente, movió toda su capacidad logística, de inteligencia y militar a Medio Oriente, lo cual le dio oportunidad a China a expandirse por el sudeste asiático sin que le... Sí, o sea, todo el gran desastre diplomático y operativo que fue la guerra contra el terrorismo que inició George Bush le permitió a China ascender sin que tuviera ningún conflicto. Es así como, te dejo el Asia Central y yo voy hacia el sudeste asiático donde hay millones de personas y básicamente puedo deslocalizar la industria, puedo captar la industria que tú deslocalices, justamente puedo cerrar ciertos pactos comerciales. Entonces Biden sabe que no puede volver a cometer el mismo error. Entonces a China le conviene que Estados Unidos se distraiga con Rusia, pero el asunto es que a Rusia también le conviene porque está muy entretenido con China y es así como, no me vas a atacar, no vas a atacar, güey, no vas a atacar y Europa tampoco va a atacar porque depende de mi gas. Y además tú también te verías mal atacándome porque una de las partes importantes por las que Estados Unidos quiere que las sanciones se lleven es porque Estados Unidos se quiere convertir en exportador de gas y quiere que la Unión Europea se los compre. Pero como lo que decíamos hace rato, como lo transportaría por barco, sería mucho más caro que el que les vende
que le vende Rusia, pues, ¿no? Y, por ejemplo, hasta donde yo sé, el que más compra gas de Estados Unidos es México, ¿no? Y si Estados Unidos de pronto tuviera que mandar parte de este gas a Europa, ¿nos tocaría menos porción a México? ¿Nos saldría más caro el De gas? hecho, ya la Secretaría de Energía ya sacó un desplegado en que nos encontramos en una situación de alarma energética, porque es probable, porque la mayoría de las centrales eléctricas mexicanas funcionan con gas natural, al menos en la parte sur del país. Entonces es posible que haya apagones. Si esto se agudiza y si se detiene el consumo de gas en Europa por parte de Rusia, bueno, la exportación de gas ruso, es posible que haya apagones en México. Y lo más importante de todo, ¿esto afectaría el precio de las tortillas en Chiapas? Sí. ¡No! Sí, me temo que sí, todo está conectado. Pero también esto está muy cabrón porque es muy probable, viendo las proyecciones que están haciendo en la bolsa de valores, que el precio del barril de crudo llegue a los $150. Ahorita creo que es... Sí, eso es probable. Creo que ahorita está en 94. Entonces, pues básicamente esos son ingresos a las arcas nacionales, pues, ¿no? O sea, unas por otras. Cuando Rusia garantiza, reconoce la independencia de estas dos repúblicas, del Donbass, sencillamente, si ve que no puede continuar adentrándose en Ucrania, sencillamente se repliega a estos dos países y ya están reconocidos como independientes, tú no puedes atacarlos, ahora tú te verías como el agresor, ¿no? Que si escala el conflicto, tendríamos dos problemas así fundamentales, ¿no? La subida de precios que mencionábamos por la cuestión energética. Las tortillas. Y una crisis de refugiados. O sea, todos los refugiados de Ucrania que saldrían justamente... ¿Y a dónde? Fue un poco como lo que pasó con Siria, que justamente hubo estas crisis de refugiados producto de la guerra en Siria, ¿no? Sí. Y hoy en día, como pueden ver, hay un montón de sirios en las iglesias. Y además también, y otra vez pensando en Putin, el güey justamente lo hace en el mejor momento posible dentro de la Unión Europea, porque, ¿saben lo que es el AUKUS? No. El AUKUS es una combinación de una unión de países anglosajones, que son Estados Unidos, Reino Unido, Nueva Zelanda, y Australia. Que justamente hicieron hacer un frente para vigilar a China en el Pacífico. Sí. A los países les fascina la palabra unido, ¿no? O sea, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Soviética, Unión Europea, Estados Unidos, mexicanos. Sí. Ahorita hablaremos de eso, también es importante. Y el rollo es que Australia, pues justamente depende muchísimo de China comercialmente, es su mayor socio comercial. Entonces, pero sabe que China de todas formas es peligrosa, pues, ¿no? Porque está proyectando poder y está justamente... Básicamente China quiere ser la mayor potencia del mundo para 2049, que justamente se cumpliría el centenario de la revolución cultural de Mao Zedong. Está proyectado hacia allá. Entonces, Australia, para defender sus costas, iba a hacer un pacto millonario con Australia para que le vendiera submarinos nucleares. Hasta que Australia llega con Francia y le dice, oye, esto es incómodo, pero Estados Unidos me dio mejor precio, ¿no? Y se les cayó y el asunto es que ya habían empezado a armar centrales nucleares en Francia, justamente para dejar de depender de la energía rusa, con el dinero que les iban a pagar de esos submarinos nucleares. Entonces, cuando se rompe el pacto y Australia se los compra a Estados Unidos, pues hay una crisis diplomática y Francia se enoja con Estados Unidos e Inglaterra. Entonces, justamente lo que les comentaba hace rato, que la voz mandante en la Unión Europea es Alemania y el segundo es Francia. Y Alemania no se puede pelear con Rusia justamente porque depende de su gas. Y ahora Francia no está necesariamente del lado de Estados Unidos después del desmadrito que le hicieron con los submarinos. Así que la pregunta importante para finalizar esta primera parte es así como, ¿empezará este conflicto en Ucrania y iniciará la Tercera Guerra Mundial? La respuesta corta es no. La respuesta larga es no, pero
No, pero dele replay al video. Va a ser una guerra importante y que va a definir, va a reconstituir varios del tablero geopolítico actual. Va a poner entredicho varias alianzas, va a mover justamente en este momento en el que Estados Unidos está perdiendo esta hegemonía y justamente están surgiendo estas nuevas dos. O sea, a nosotros nos tocó vivir un Estados Unidos que fue absolutamente hegemónico durante 20 años, ¿no? Así como todos, desde la desintegración de la Unión Soviética hasta, no sé, 2008, 2009, cuando tienen la crisis inmobiliaria, ¿no? Entonces, justamente vamos a ver a Estados Unidos otra vez enfrentándose a una potencia comercial como lo es China y una potencia militar como es Estados Unidos, ¿no? Solo que otra vez, hay tantos intereses comerciales, está tan entremezclado todo, las cadenas. ¿No recuerdan qué desmadre se hizo cuando un barco se atoró en el canal de Suez? Ya. O sea, por ahí pasa un tercio del comercio mundial, ¿no? Y todo el desmadre que se hizo, o sea, que no llegaron cubrebocas, que no llegaron concentradores de oxígeno, o sea, que un montón de gordos de internet se quedaron sin sus muñequitos de monas chinas, pues, ¿no? Y los chilangos dijeron, tuvieron un congestionamiento y ya están así. Entonces imaginen lo que haría el comercio mundial, una guerra de tamaño internacional, pues, ¿no? Entonces... ninguna guerra, o sea, todas las guerras son terribles. Habrá una importante, una crisis de refugiados, una crisis de muertes, una crisis de violencia, pero propiamente como una tercera guerra mundial es muy poco probable que pase. Una guerra nuclear tampoco, ¿no? O sea, las armas nucleares se tienen para no usarlas. Por ejemplo, en la OTAN, la razón por la que Ucrania quería meterse a la OTAN es porque es un pacto en el que si atacan a Ucrania, atacan a todos. O sea, no es de que si quiero te ayudo, no. Tienes que ir a atacar. Rusia tiene un pacto similar donde si Estados Unidos o alguien ataca a Rusia, los demás están forzados a entrar. Ahí sí está el tratado de mutua cooperación, creo que se llama, justamente con algunos países de la ex Unión Soviética. Pero creo que aquí la pregunta importante es así como, la OTAN no es el frente tan unificado como parece. Por ejemplo, Turquía y Grecia son miembros de la OTAN. Y ellos tienen un problema con la isla de Chipre. La isla de Chipre y varias islas del archipiélago del Egeo, pues algunas son propiedad de unos, de otros. Las reivindicaciones, estos problemas diplomáticos, pues. Entonces, en algún momento, Turquía desplegó tropas en Chipre, en territorio griego. ¿Qué haría la OTAN si los dos son miembros de la OTAN? Decirles que no peleen. Como una mamá, ¿verdad? Sí, los dos mal, los dos. O sea, les pone una playera enorme que los cubra los dos y van a estar ahí juntos hasta que resuelvan sus problemas, ¿no? O sea, realmente aquí el que sale perdiendo es Ucrania. O sea, por donde lo veas, ¿no? O sea, esto no puede salir bien para Ucrania de ninguna forma. Porque es así como, o se convierte en un país satélite y vasallo de Rusia, o se convierte en un país satélite y vasallo de la OTAN, por tanto, de Estados Unidos, ¿no? O sea, la independencia rusa es justamente lo último que va a ocurrir. Y Rusia, digamos que su tirada es a quedarse toda Ucrania o nada más Donetsk y Luján. Yo lo que sospecho es así como se van a quedar de facto el Donbass, las repúblicas independientes, y van a tirar el gobierno ucraniano actual y van a poner un gobierno títere. Yo creo que es lo que va... Es curioso que vayan a poner un gobierno títere porque actualmente su presidente ucraniano literalmente es comediante. Zelensky, sí. De hecho, creo que justamente inicia su carrera haciendo burlas del presidente anterior, ¿no? Que era un presidente rusófilo, pues, ¿no? O sea, estaba a favor de Putin. Muy bien, pues, sirenas y tritones, espero que les haya gustado mucho este capítulo porque va a haber una segunda parte donde Moy nos va a exponer cómo llegamos aquí. Ahorita vemos qué es lo que está pasando, qué podemos esperar, pero falta ver cómo rayos se llegó a este momento. Esto fue Sirenas Cuánticas. Los esperamos todos los jueves. No olviden suscribirse, darle like, compartir y buscarnos en Facebook, YouTube y Spotify.